qué capacidad de adaptación tiene en el contexto de volcán, ¿no? Y, y nosotros entendemos que efectivamente el volcán es un desastre, o sea, todo lo que ha ocurrido, pero puede ser como muchísimos de los desastres que ocurren, ¿no? Que pueden ser múltiples tipologías, puede ser también una oportunidad, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que nos encontramos ahora, el realmente pensar, ¿no? Lo que estáis haciendo ahí ahora, que bueno, lamento no estar con vosotras porque estoy aquí en Cantabria también en otras jornadas, precisamente la revista de Soberanía Alimentaria, ¿no? Pero el poder pensar, ¿no? Y darle la vuelta a lo que es una catástrofe para convertirla en oportunidad. Y esto claramente en el ámbito de la agricultura, pues es clarísimo, ¿no? Yo no voy a centrar mi charla en las características y el contexto de La Palma porque hay muchísimas expertas, hay muchísimos expertos que están allí. De hecho, por ejemplo, pienso en Mary, que es una investigadora que forma parte del Instituto Nacional de Investigaciones de allí, el equivalente a l'INIA, pero de Canarias, y que ella es una mujer, una investigadora fantástica, trabaja temas de suelos, que será además lo primero que hay que mirar en una transición agroecológica en el contexto en el que os encontréis vosotras allí, ¿no? En el contexto de volcán, para ver exactamente las condiciones edafológicas y demás, ¿no? Para ver qué se puede cultivar, cómo y bueno, ir haciendo obviamente investigaciones en ese sentido, sino que más, sobre todo lo que quería era mostrar la importancia de la agroecología en un contexto como el que estáis vosotras, ¿no? Ahora. En un contexto como estáis vosotras, en que tenéis la oportunidad de regeneraros, pero también la agroecología como una necesidad en este contexto de transformación social que necesitamos, ¿no? Porque la agroecología no es solamente una herramienta de una serie de prácticas para incrementar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agrarios, sino que realmente es una propuesta de transformación del sistema agroalimentario en el contexto de la soberanía alimentaria, ¿no? Y esto me parece que es muy importante porque, de hecho, como luego comentaré, la agroecología está ahora en un proceso de cooptación por parte de, bueno, casi diría que por parte de los propios lobbies y las corporaciones, ¿no? Como Bayer, que en principio han sido las grandes causantes del colapso en lo que se refiere a la parte agraria, ¿no? Entonces estamos viendo procesos interesantes, ¿no? Que te muestran, como siempre en estos casos, que en el fondo tenemos la razón, ¿no? Y que cuando las grandes corporaciones empiezan a apropiarse de las propuestas que se vienen haciendo de los movimientos más alternativos, porque la agroecología y la soberanía alimentaria, sobre todo la soberanía alimentaria, es una propuesta de los movimientos sociales, el movimiento campesino internacional, pero, pero bueno, también preocupa porque al final toda la dimensión social y política que ahora os comentaré, pues queda fuera y solamente se centran en las estrategias y en las estrategias de manejo, ¿vale? Las estrategias de manejo son muy importantes, son imprescindibles, pero es una pequeña parte de la agroecología. Y esto es una de las cosas en las que me gustaría centrarme hoy para que quede claro que la agroecología es más que esto, ¿no? Entonces, en cualquier caso, antes de comenzar, quizás para las que no estéis familiarizadas con el tema, pues sí que me gustaría contextualizar la relevancia que tienen los sistemas agroalimentarios en lo que es el contexto de colapso a nivel global, ¿no? Y la necesidad de transformar, por tanto, los sistemas agroalimentarios. De hecho, existen ya muchísimas publicaciones, sobre todo a partir de la publicación del informe de suelos del IPCC, que muestran que en el informe de suelos, de hecho, donde hicimos por primera vez, ¿no? El IPCC hace un análisis de cuáles son las emisiones asociadas al consumo y a la producción y al consumo de alimentos. Entonces cada vez empieza a haber más consenso científico de la necesidad de transformar los sistemas alimentarios y los sistemas alimentarios como una de las grandes fuerzas de cambio, como una de las grandes fuerzas en el ámbito del cambio climático de emisiones a nivel global, ¿no? Entonces, esto lo digo porque hasta ese momento, de hecho, hasta que se publicó el informe de suelos, en el IPCC lo que es la parte de agricultura y alimentación estaba separada, ¿no? Entonces estaba el AFOLU, que es Agriculture, Forestry and Land Use, donde quedaba agricultura, pero toda la parte después de la finca, ¿no? Todo lo que era el transporte de alimentos en un sistema alimentario como tenemos a día de hoy, que está centrado fundamentalmente en la agricultura de exportación, donde hablamos de petroalimentos o donde hablamos, ¿no? De alimentos kilométricos, dada la fuerte dependencia de energía fósil que tiene esa parte también del sistema agroalimentario, pues quedaba fuera, ¿no? Y entonces, cuando se publica este informe, el informe del año 2000, se publicó en el año 2018, creo que fue en el 2018, no estoy segura si fue en el 2018 o en el 2019.
Un poco el análisis que hacemos es que entre el 21 y el 37% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global están relacionadas con la producción y el consumo de alimentos. Y las últimas investigaciones ya lo centran un poco más a lo que es un tercio. Bueno, en cualquier caso no nos llevamos mucho, ¿no? Un tercio del total del total de las emisiones, ¿eh? Claro, aquí introducimos la parte de transporte que depende del sistema agroalimentario, la parte de industria que depende del sistema alimentario. El sistema agroalimentario a día de hoy tiene más de sector secundario que de sector primario. Realmente se ha convertido en un sistema industrial, ¿no? Y entonces mostramos que efectivamente es una fuerza de cambio a nivel global en lo que se refiere a ese límite planetario que es el del cambio climático, que es brutal, ¿no? De hecho, lo que es interesante de este punto, y a mí me resulta curioso, ¿no?, por parte de la política pública que nos aborde este tema de forma, ¿no?, de una forma mucho más ambiciosa y más clara, porque al final el sistema alimentario es algo en el que estamos todas y todos. Hay muchísimas medidas que no todo el mundo puede estar implicado en poner su granito de arena en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso con medidas, bueno, con medidas con las que, bueno, puede haber mucha controversia por múltiples temas, porque sabemos que las medidas son siempre como bastante, ¿no?, están como muy, desde una visión muy reduccionista. Pero cuando se habla, por ejemplo, ¿no?, de los coches eléctricos, con todas las problemáticas que tiene esto, que imagino que Antonio ya habría comentado, pues no todo el mundo puede plantearse, ¿no?, en un coche eléctrico, siendo una medida que yo personalmente tampoco estaría de acuerdo, ¿no? Pero en el cambio de alimentación sí que todo el mundo, ¿no?, puede poner su grano de arena. Lo que pasa es que efectivamente si no hay una política pública clara que transforme el sistema agroalimentario para que sean los sistemas, la producción agraria sostenible, local, la que realmente sea accesible a la mayoría de la población, pues está complicado, ¿no? Pero es curioso porque es lo que os decía, al final es un sector con un potencial de transformación brutal, en el que la política pública podría hacer muchísimo y no se aborda, ¿no? No se aborda, y cuando surgen propuestas, medidas tímidas, ¿no?, como puede ser la reducción del consumo de carne, que ahora comentaré por qué es importante, bueno, pues saltan, ¿no?, todas las alarmas como si esto fuera como el gran problema, ¿no? Entonces, de hecho, a mí esto me preocupa en el sentido de, siendo medidas que son relativamente fáciles, ¿no?, como puede ser reducir el consumo de carne, que se líe la que se lió cuando el ministro Garzón lo propuso, pues me da mucho que pensar, ¿no? Porque al final es una medida, está concretamente de reducir el consumo de carne, en la que hay absoluto consenso científico, así como hay medidas en las que puede haber todavía debate. La necesidad de reducir el consumo de carne en esta parte del mundo hay un consenso científico absoluto. Encima, además, contribuye no solamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, sino que contribuye de una forma como más holística a la salud planetaria y también a la salud de las personas, ¿no? Y entonces, el que se armen estos revuelos con cosas tan sencillas como esta, pues a veces me deja un poco preocupada, ¿no?, en ese sentido. Entonces, como decía, el sistema agroalimentario es a nivel global, pues uno de los, ¿no?, de las principales fuerzas de cambio, ¿no?, en lo que se refiere a este límite como es el cambio climático, pero también lo es de otros límites planetarios, ¿no? Ya sabéis que los límites planetarios son esos 9 límites, ¿no?, en el ámbito biofísico, que el grupo de Johan Roström, cuando él estaba en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, pues identificó como aquellos que, si se sobrepasaban, pues la vida de las personas, ¿no?, de los seres humanos, bueno, pues no se podía garantizar, ¿no?, la vida en el planeta de las personas, ¿no? También tiene un enfoque así como bastante antropocéntrico. Muchos de los estudios ya sabéis que tienen un enfoque bastante antropocéntrico, pero bueno, al final lo importante es esto, ¿no?, que nuestra vida, si se sobrepasan estos límites, no la podríamos garantizar, ¿no? Y entonces tenemos el cambio climático, la biodiversidad, de la que luego os hablará Fernando. Y la biodiversidad también tiene mucho que ver, ¿no?, con este sistema alimentario industrializado, globalizado, que es otra de las fuerzas principales de cambio, fundamentalmente por los cambios de uso del suelo, que es lo mismo que ocurre con el cambio climático, el avance de los monocultivos. Los monocultivos son un elemento brutal de degradación, y aquí sí que hay un elemento importante que conecto con la situación de la agricultura
en La Palma, ¿no? La importancia que tiene el monocultivo, que tenía el monocultivo del plátano. Y el monocultivo, pues existen muchísimos datos que muestran pues, el impacto tan fuerte que tiene fundamentalmente en la salud de los suelos, en la degradación de los suelos, y luego otros temas también que tienen que ver fundamentalmente con la atracción de plagas, entre los tratamientos que se requieren para manejar los monocultivos, ¿no? Entonces, pérdida de biodiversidad, cambio climático, cambios de uso del suelo. La mayoría de los cambios de uso del suelo a nivel global están asociados también con el sistema agroalimentario. Prácticamente utilizamos un 49% del total del suelo libre de hielo para la producción de alimentos. Una parte muy importante son pastos, ¿no? Y la ganadería extensiva juega un papel muy importante en la salud de muchos ecosistemas, pero fundamentalmente las que generan un impacto más fuerte son los monocultivos, como os decía, ¿no? Luego está el tema del uso del agua, un 70%, ¿no? Del agua dulce que se utiliza para la producción de alimentos. Y aquí también es importante matizar, ¿no? Porque el agua es necesaria para producir alimentos y los alimentos son necesarios para garantizar el derecho humano a la alimentación y garantizar lo que es nuestra vida. Es decir, que no es que haya que demonizar los sistemas alimentarios porque utilizan agua, ¿no? Es que en los sistemas alimentarios la producción de alimentos necesita de agua. Otra cosa es el uso que se hace del agua y la preocupante expansión de los sistemas de irrigación, ¿no? Y de hecho, esto es un elemento que, ¿no? La apuesta por los sistemas de irrigación, por los regadíos, es bastante clara en España, ¿no? También en La Palma hubo un incremento de los regadíos, ha habido un incremento de los regadíos bastante importante en toda España y esto, pues en un contexto de cambio climático prácticamente es una mala adaptación, ¿no? O sea, ese concepto de mala adaptación en el que al final desarrollas unas estrategias de adaptación que tienen perjuicio en los ecosistemas, se tienen perjuicios sociales porque incrementan la inequidad o porque, bueno, si sobre todo en la inequidad o tienen algún impacto en las dimensiones de género, ¿no? Pero, pero el tema del agua es un tema central, ¿no? Y ahora os mostraré, ¿no? Os explicaré así un poco a nivel macro cómo la agroecología desarrolla estrategias que reducen la necesidad de la irrigación, ¿no? La dependencia de la irrigación fundamentalmente a través de estrategias de conservación del agua y de estrategias de incremento de la materia orgánica de los suelos. Un suelo con una alta capacidad, con un alto contenido de materia orgánica, es un suelo que está menos sujeto a procesos de evapotranspiración, ¿no? Que ya sabemos que con el cambio climático, pues el incremento de las temperaturas y entonces, bueno, un suelo con una materia orgánica fuerte, ¿no? Que ya sabe, con lo que os he dicho, con los monocultivos la materia orgánica se pierde y con la alta dependencia de los sistemas industrializados, de los fertilizantes inorgánicos, de los fertilizantes de síntesis química, pues la destrucción de suelos está garantizada, ¿no? Y entonces, en este sentido, la agroecología pues, contribuye en la parte de las estrategias a revertir esa tendencia, ¿no? Y, y luego otro de los límites planetarios a nivel global que hay que tener en cuenta cuando pensamos también en transiciones agroecológicas y el impacto que tienen los sistemas agroalimentarios, que es el de los ciclos de nutrientes, fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo, ¿no? El fósforo que ya sabemos que además es un nutriente que, bueno, tiene 3 puntos, ¿no? Del mundo, que además tiene un componente geopolítico bastante importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, con el Sáhara, ya sabéis que una de las grandes minas de fósforo está en territorio saharaui, es una de las monedas de cambio, ¿no? Del gobierno español con Marruecos, pero en cualquier caso es un elemento que no es renovable y que, pues también como muchos de los otros que os habrá mostrado Antonio, pues tiene su pico y que acabará también reduciendo, ¿no? la cantidad disponible. Y en el caso del nitrógeno, pues, ¿qué os voy a contar, no? O sea, creo que ejemplos como lo del Mar Menor, ¿no? En el que mostramos cómo efectivamente, pues, la industrialización de la agricultura, el uso excesivo, ¿no? Y la dependencia de los fertilizantes de síntesis, ¿no? Fundamentalmente de fertilizante nitrogenado, bueno, pues la eutrofización de este nutriente con todo lo que genera y al final pues procesos de eutrofización en sistemas de agua como puede ser Mar Menor o
el caso más extremo que se conoce a nivel mundial, ¿no? Que es toda esa zona de Mar Muerto que hay en México, ¿no? Entonces, bueno, comentaros esto, ¿no? O sea, un poco por poner en contexto la importancia que tiene la agricultura o los sistemas agroalimentarios en lo que es la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y estos 9 límites planetarios, pues 5 de ellos, que son los que se comentaba así a grosso modo, que están muy relacionados con la producción y el consumo de alimentos, ¿no? De la parte de consumo, aunque sí que también quisiera hablar brevemente porque la agroecología trabaja con un enfoque de sistema alimentario. Entonces, en la agroecología no se abordan solamente cambios en la parte de producción, sino que se abordan cambios en la parte de comercialización y en la parte de consumo. Entonces, una de las grandes transformaciones en los últimos 50 años no solamente se ha producido una industrialización de lo que es la parte productiva, sino que se ha producido una industrialización también de la parte de consumo. Ha ocurrido lo que se conoce como la transición nutricional, y en el caso de España, que fundamentalmente teníamos una dieta mediterránea, que además es una dieta reconocida por la UNESCO y demás, la dieta característica de Canarias la desconozco, pues también tiene sus particularidades, aquí no puedo entrar, pero en cualquier caso lo que sí que conocemos a nivel global es que ha habido un alejamiento de las dietas, ¿no?, asociadas a una cultura, ¿no?, en el caso en donde vivo yo, pues eso, la dieta mediterránea, y ha habido una transición, esa transición nutricional, que es como se conoce a nivel científico, a adoptar patrones de consumo fundamentalmente pues, con un mayor consumo de proteína animal, con un mayor consumo de azúcar, con un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, que tiene impactos en la salud muy fuertes para las personas, ¿no?, pero que está íntimamente ligado a ese proceso de industrialización también del sistema agrario, ¿no? Por tanto, es decir, que una cosa no puede ir sin la otra. Por tanto, cuando queremos abordar transiciones y transformaciones de los sistemas agroalimentarios, no es suficiente con desarrollar cambios en la parte productiva, sino que es necesario tener esa mirada transversal, igual que ocurre con el cambio climático, o sea, es transversal a diversos sectores, ¿no? Y ahora mostraré también que tiene una componente social, política, de equidad, de justicia y demás, que es súper relevante. Y por tanto, no es algo que dependa solamente de agricultura, ¿no? Si hay una Consellería de Agricultura o en nuestro caso, en el caso de estatal, pues el ministro, ¿no?, el Ministerio de Agricultura. Es algo que es transversal y depende de una diversidad importante de ministerios o de consejerías o de cabildos, ¿no?, en el caso vuestro. Vale, entonces, en este contexto, como os decía, hay un consenso científico, también en ese sentido, de la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios. Y de hecho, una de las cosas que se plantea es que es imposible, absolutamente imposible, cumplir con los acuerdos de París si no se transforma el sistema alimentario. Podríamos adoptar medidas en los edificios, adoptar medidas en el transporte y tal, pero sin una transformación de los sistemas alimentarios no podremos cumplir con los acuerdos de París. Entonces, este tema también parece que es bastante importante para que lo tengamos en mente, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues hay diversidad de estrategias, ¿no? Hay estrategias más, como os decía, que ponen el foco solamente en la parte productiva, y es decir, vale, no cambio el modelo, sino que básicamente introduzco, es lo que se llama en la jerga del cambio climático, es una adaptación incremental, en la que yo introduzco una serie de mejoras, ¿no? Fundamentalmente suelen ser mejoras tecnológicas cuando hay este enfoque, para reducir el impacto de los sistemas, el impacto ambiental, ¿no?, porque tiene un enfoque también muy reducido a lo que es el impacto ambiental de los sistemas agroalimentarios. Aquí encontramos elementos como la intensificación sostenible, ¿no?, la agricultura de precisión, la 2.0, no sé qué, es como una serie de elementos, decir, vale, pues vamos a abordar esta problemática, ¿no?, una mejora en la utilización de los fertilizantes nitrogenados para que se pueda reducir el uso de los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias, pero fundamentalmente, como digo, tecnológicas, ¿no?, pues mejoran los irrigadíos y tal, pero que tienen al final una capacidad limitada de transformación de los sistemas agroalimentarios y sobre todo, además, muy corta en el tiempo, ¿no?, en el marco temporal. Y una de las cosas que se plantea, de hecho, en el sexto informe del IPCC, este que se ha publicado este año, tanto en el capítulo de Europa como en el capítulo de Agricultura,
es que en el caso de Europa, por ejemplo, hay una sobre reliance, ¿cómo se dice en castellano? Sobre dependencia, ¿no? O sea, como que se tira demasiado de lo que es, en el caso de Europa, de las adaptaciones basadas en la tecnología, cuando lo que se necesita en Europa fundamentalmente son adaptaciones basadas en el campo de comportamiento, adaptaciones que estén basadas en los cambios institucionales y adaptaciones que estén basadas en lo que se conoce como otro gran marco paraguas, Nature-Based Solutions, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí también hay otro tema de costación, pero no entraremos en esto. Vale, pues en el caso de los sistemas agroalimentarios, los Nature-Based Solutions, la agroecología entraría dentro de estas Nature-Based Solutions, ¿vale? Es como una estrategia en el que fundamentalmente lo que hacemos es mimetizar la naturaleza en la producción de alimentos, ¿no? O sea, a nivel ecológico, fundamentalmente es un diseño ecológico, ¿no? Y ecológico me refiero a la ciencia de la ecología, ¿vale? En el que tenemos en cuenta pues, las diferentes cadenas, las diferentes interacciones que hay entre los diferentes organismos vivos que conforman el sistema agroalimentario o el agroecosistema, ¿no? Y este agroecosistema que va desde el suelo, en el que en agroecología el suelo no se entiende como el soporte de las raíces y el tallo, donde luego voy a producir una mercancía, sino que el suelo es un organismo vivo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es lo que os decía, personas como Mary, que es esta investigadora que la tenéis allí, ¿no? Creo que es un lujazo tenerla allí, que conoce perfectamente La Palma y que además es experta en suelos y trabaja en el ámbito de la agroecología, pues me parece que es una persona a tener en cuenta para poder desarrollar con ella estrategias de adaptación y de transformación del sistema agroalimentario en el contexto de La Palma, ¿no? Entonces, como os digo, la agroecología entra dentro de las Nature-Based Solutions y que es una mirada holística de transformación al sistema agroalimentario. Y ahora sí que quiero compartir con vosotros, voy a compartir la pantalla porque tengo algunas diapositivas, un par de fotos que son como súper básicas de lo que es, ¿no? La agroecología, el papel que juega un elemento de transición y diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y luego mostraros lo que son los 5 niveles de transformación propuesto por Glisman, que es un investigador de la Universidad de California que lleva muchísimos años trabajando en agroecología. A ver, compartir pantalla. Ay, me tenéis que habilitar para poder compartir pantalla, quien esté encargado de esto. Luego, cuando os muestre esto de la transición, lo que haré será poneros un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos publicado, pero ahora ya soy la anfitriona. Compartir pantalla. Que te voy a poner primero. Esto en presentación, que se ve mejor. Vale. ¿Veis mi pantalla, verdad? Vale. Esto es, de hecho, bastante antiguo, ¿eh? Esto es del año 2009, de un informe que para mí fue, bueno, tuve la gran suerte de participar, ¿no? Y supuso una transformación vital para mí en lo que es mi carrera científica, que es el IASTD, International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development, ¿no? Que fue un esfuerzo también internacional en el marco de las Naciones Unidas, también estaba metido el Banco Mundial, bueno, de intentar analizar qué rol podía jugar el conocimiento agrícola, el conocimiento agrario, para un desarrollo sostenible y demás, ¿no? A nivel global. Y esto es una figura que desarrollaron, que tenía el mismo formato que los informes del IPCC, había uno global, luego había varios regionales, con una diversidad de autores de todo el mundo y demás, ¿no? Y en este informe, de hecho, a diferencia del IPCC, participaban no solamente, el concepto de experto no era solamente expertos científicos, sino que habían también otros como, digamos, actores, en este caso de los sistemas agroalimentarios. Y había algunos científicos o científicas expertas que formaban parte de algunas empresas, como puede ser Syngenta, y había algunas expertas y expertos que formaban parte, pues, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, que realmente tenía era una mezcla como bastante más rica que de la que puede ser, ¿no? El IPCC, en el que ya sabéis que son solamente
científicos y científicas de la academia y ya está, ¿no? Entonces, en este informe, que de hecho veo que está por ahí el Ferran Puigvila, que me parece que está luego en la mesa redonda, ¿no? Lo veo por ahí sentado. En una conversación que teníamos él y yo, le contaba cómo, para que os hagáis una idea de cómo también funcionan los lobbies. Este informe, cuando participaban la gente bueno, que formaban parte de la industria, claro, ellos esperaban que como conclusión del informe surgiera que los transgénicos, que los alimentos genéticamente modificados, pues tuvieran un rol fundamental. En aquel momento había mucha discusión sobre ese tema, un rol fundamental en terminar con el hambre en el mundo. Pero claro, al ver esta diversidad de autores y de miradas, ¿no? Y de disciplinas, que es por eso la importancia, la relevancia de cuando se vaya a abordar una transición, incluir diversidad de miradas, ¿no? O sea, cuando en Cabildo se proponga realizar esta transición ecosocial y trabajar desde la agroecología, si es que esto es una opción finalmente que se plantea, hace falta no solamente tener agrónomos, veterinarios, etcétera, sino que hace falta tener una diversidad de miradas, ¿no? Y de enfoques. Entonces, por ejemplo, en este informe, claro, la gente que trabajaba en el ámbito de la sociología, ¿no? Y de los impactos de las tecnologías y demás, lo que señalaban es que la biotecnología puede jugar un papel, pero que existen muchísimas otras opciones, sobre todo opciones basadas en la agroecología o opciones basadas en el conocimiento tradicional, que tenían un papel todavía por descubrir que podría ser muchísimo mayor y con mayor impacto que el que podían tener las biotecnologías. Y después de esto hubo un proceso súper interesante, ¿no? Digno de estudio, también digno de estudio en el ámbito sociológico, de desprestigiar este informe por parte de los que participaron, ¿no? Por parte de las empresas en este informe, ¿no? Con artículos publicados en revistas como Nature o Science, diciendo que el informe había sido cooptado por las ONGs y no sé qué, o sea, unas cosas que realmente, bueno, para mí fueron aprendizajes, ¿no? También de cómo funcionan a veces, ¿no? Los lobbies y cómo realmente intentan entrar cuando no les gusta, ¿no? Lo que sale en algunos informes. Y, después de contaros esta batallita, perdón que me he ido un poco del tema, sí que quería mostraros esta gráfica, ¿no? Esta gráfica un poco lo que viene a mostrar es desmontar un poco el mito de que la agricultura sostenible es menos productiva, ¿no? Y de esto cada vez también hay más datos, porque esto es una de las temas de, pero, y de hecho el otro día cuando estaba con Antonio en lo del CSIC, la misma pregunta que me supo mal, porque aquí me preguntó, dije, ¿no? Lo dije en voz alta, la típica pregunta, que en el fondo no estuvo bien a decir esto en voz alta, pero es una pregunta que se hace mucho y la quería abordar también aquí antes de que nadie me la preguntara. Una transición hacia una agricultura sostenible, ¿no? Desde base agroecológica, en un corto periodo de tiempo supone una reducción en los rendimientos, ¿vale? Pensad que estamos, digamos, cambiando de un modelo que tiene un chute de químicos, por decirlo de una forma así un poco más popular, ¿no? Que es brutal, que realmente no puede, ¿no? Es como quien está dependiendo, yo que sé, pues de otras sustancias, ¿no? Como persona no puede vivir sin estos químicos y obviamente cuando nosotros empezamos una transición en la que empezamos a reducir esa dependencia de insumos externos, a nivel medio, la reducción de rendimiento es en torno al 30%, ¿vale? Entonces empiezas a integrar una serie reduces la dependencia de insumos externos, fundamentalmente de pesticidas y de fertilizantes de síntesis, químicos de síntesis, y empiezas a recuperar, sobre todo basándote en estrategias del conocimiento local, del conocimiento tradicional, puestas en diálogo con el conocimiento científico, porque también aquí hay un tema interesante, que es cuando la gente le hablas de agroecología y dices que yo no quiero volver al campo a trabajar como un esclavo ¿no? en el campo y tal, todas estas percepciones que hay en torno a la agricultura campesina, ¿no? Entonces, en la agroecología hay un debate, o sea, hay un conocimiento, un diálogo, lo que se conoce como diálogo de saberes entre el conocimiento científico, el conocimiento indígena, el conocimiento local, el conocimiento tradicional. No hay una jerarquía entre saberes o entre conocimientos, sino que realmente hay un diálogo honesto, ¿no? Por tanto, hay que partir de la humildad también de las personas que nos dedicamos a hacer ciencia, que muchas veces, ¿no? Y aquí también quiero contar otra anécdota, parezco un poco abuelita, pero voy a contar otra anécdota. Y es que me recuerdo
cuando estaba en la UPC, en agrónomos, ¿no? Estuve allí 2 años, saliendo del Rodalíes, del cercanías de allí, y había delante mía 2 estudiantes de primero de ingeniero agrónomo. Y ellos decían, es que los agricultores tendrían que venir a la universidad porque no tienen ni idea. Y yo decía, madre mía, estos chavales que están en primero, que los que no tienen ni idea son ellos, y que ya en primero empiecen a introducir en su marco mental que los agricultores no tienen ni idea, pues así es como se ha construido la agricultura industrial, ¿no? Es decir, menospreciando el saber y los saberes de los productores y productoras de toda la vida, por llamarlo así, ¿no? De la gente que durante 10.000 años ha ido construyendo sistemas agrarios en sus territorios, ¿no? Con los recursos locales y han sido capaces de alimentar a la población del territorio con sus recursos y ensalzando, ¿no? Ese conocimiento científico, ese conocimiento que ahora está sobre todo más que nada, ¿no? Fundamentalmente en manos de algunas corporaciones, pero ese conocimiento científico como la forma, ¿no? La forma, y digo como la única forma de producir alimentos más eficiente y demás, ¿no? Entonces, en la agroecología esto se rompe, ¿no? La agroecología parte de la necesidad de construir a partir de lo que sabe la gente que está en el territorio y generar ese espacio de diálogo con esos portadores de conocimiento, con esas portadoras de conocimiento, hombres y mujeres, ¿no? Y el tema de las mujeres lo recalco porque las mujeres son poseedoras de una gran cantidad de conocimiento que el sistema industrializado ha invisibilizado, ¿vale? Y no se puede hacer una reconstrucción sin el conocimiento que tienen muchas de estas mujeres productoras. Entonces, en este proceso es obvio, sobre todo en el contexto actual, la necesidad de un apoyo de las instituciones públicas, igual que fue necesaria en la transición a la agricultura industrial un apoyo de las instituciones públicas. No estaríamos donde estamos si no existiera la política agrícola comunitaria y si no existieran todos los incentivos que ha habido para que los agricultores y las agricultoras hicieran una transición hacia la agricultura industrial. Pues de la misma manera que esto ocurrió con ayuda de política pública, es absolutamente necesario, o sea, sería imposible hacer una transición agroecológica sin una ayuda por parte de la administración pública, ¿no? A ver. Vale. Y aquí hay un elemento también interesante, ¿no? En esto de desmontar mitos. Cada vez más hay datos, porque cada vez hay más estudios que muestran que de hecho son más productivas, pero hace falta incrementar la escala temporal, ¿no? Cuando se introducen las estrategias de manejo, ¿no? Agroecológicas, y los actores principales de la transición agroecológica no son las grandes fincas, sino que son fincas de pequeño tamaño. Estamos trabajando siempre con pequeños productores, con pequeñas productoras, que además en un contexto de cambio climático en el que el abandono del medio rural supone una mayor posibilidad, ¿no? de incremento de riesgo de incendios, entre otras cosas, ¿no? El despoblamiento rural, ya sabéis que está también muy asociado en contexto de cambio climático y con el incremento ¿no? en el riesgo de incendios, no están, digamos, manejados los ecosistemas del territorio rural, porque la gente se ha ido, porque la agricultura no es viable. Un poco lo que se muestra, ¿no? Cada vez más es que efectivamente al final, con el tiempo, no solamente es que preservan la biodiversidad y incrementan en algunos contextos, de hecho, ¿no? Hay espacios de agroecosistemas, sobre todo sistemas agroforestales, y en el caso de las islas hay mucho potencial de tener sistemas agrosilvopastorales, de hecho, agrosilvopastorales con la introducción de la ganadería extensiva, ¿no? El manejo de bosques productivos, pero que además son más biodiversos, ¿no? Que a lo mejor bosques cerrados, ¿no? Entonces esto, más biodiversidad, más producción. Esto también, por ejemplo, este es del año 2021, ¿no? Con unos colegas aquí de Canadá, perdona, esto ahora. Este, por ejemplo, que hace un análisis global, ¿no? Y muestra cómo, de hecho, fundamentalmente las fincas que alimentan a la población a nivel mundial no son las grandes fincas industrializadas, ¿no? Los grandes monocultivos, sino que son los pequeños productores los que están alimentando a la población mundial, ¿no? Y es sobre ello con los que nosotros tenemos que trabajar y donde está el potencial realmente de generar esa alianza con estos pequeños productores para poder transformar el sistema alimentario en base a
lo que es su propio modelo, ¿no? Es decir, no menospreciar lo que es lo que hizo la Revolución Verde y lo que hizo la industrialización de la agricultura, sino entender que es a partir de lo que ellos han construido a lo largo de milenios que nosotros podemos desarrollar un sistema agroalimentario que realmente sea sostenible, ¿no? Y que realmente tenga esa capacidad transformativa que nosotros planteamos, ¿no? Porque en el ámbito social, una de las cosas que ha hecho el sistema agroalimentario, ¿no? Es expulsar a la gente del campo. Y esto es una de las cosas básicas también en la agroecología. La agroecología se trabaja desde el ámbito, como podéis saber, de la economía social y solidaria. Nos salimos del ámbito de la economía capitalista para construir un nuevo modelo y trabajamos con principios de la economía social y solidaria. Y eso es fundamental también, ¿no? Para esto se reconectan los productores y los consumidores, con lo cual estamos hablando de circuitos cortos de comercialización, se predominan, no quiere decir que se niegue el comercio internacional, pero se pone el peso y el esfuerzo en los circuitos cortos de comercialización, que es donde está el potencial para realmente hacer que la agricultura retome su función fundamental, que es la de alimentar a la población de una forma sana, saludable y culturalmente apropiada. Por tanto, la dimensión cultural juega un peso fundamental, sino que además permite otra cosa fundamental que ha despojado la agricultura industrial, que es la capacidad de decidir qué precio se pone a los alimentos, ¿no? Aquellos que están produciendo los productores y las productoras, ¿no? Es decir, si ahí ahora mismo con la industrialización de la agricultura y la alimentación lo que ocurre es un proceso de subordinación de la agricultura a todos los otros componentes del sistema industrial, del sistema agroalimentario y la industria agroalimentaria, y ya habéis visto, ¿no? Pues la cantidad de veces ¿no? Y las manifestaciones y la cantidad de veces que no acaban de recoger los productos porque les sale más caro, entre otras cosas, recogerlos que lo que van a recibir por ello, ¿no? Con un diferencial de precios, como ha ocurrido pues, para algunos productos como la zanahoria, entre lo que ellos reciben y lo que compra el consumidor en el supermercado de un 1000%, ¿no? Es decir, cosas que realmente son, bueno, que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, esto que os he puesto aquí son los 10 elementos de la agroecología que aprueba la FAO en el año 2018, que hace toda también una transformación para que veáis como también a nivel internacional, sobre todo en el marco de organismos intergubernamentales, ¿no? La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y tras un periodo, ¿no? de reflexión en torno en el seno de la propia FAO, pues acuerdan que efectivamente la agroecología tiene la capacidad de alimentar al mundo y de ser una herramienta muy potente para la transformación de los sistemas agroalimentarios a nivel global, ¿no? Entonces, ellos plantean pues, estos 10 principios, ¿no? Luego mostraré cómo hay otros estudios, por ejemplo, el panel de expertos de alto nivel del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas plantean 13 principios, ¿no? Pero al final hay una relación entre ellos. Estos principios, como os digo, no son solamente en el ámbito de la producción, porque de hecho a nivel de estrategias son las estrategias, aunque hay una serie de elementos también, como le decía, ¿no? La materia orgánica además, ¿no? La diversificación, ¿no? el policultivo, las rotaciones y las asociaciones entre cultivos, la incorporación de leguminosas que nos permite reducir la dependencia de los fertilizantes nitrogenados, la incorporación de la ganadería, ¿no? Dentro de los sistemas de producción y, por tanto, sistemas mixtos de producción basados en la ganadería extensiva fundamentalmente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son como principios generales de la agroecología, los sistemas agroforestales y demás, pero que luego el caso particular, pues os decía que yo esto no lo puedo plantear porque lo desconozco, pero que el caso particular de cómo se aterriza, ¿no? En cada territorio, cuáles son las variedades tradicionales, cuáles son las razas autóctonas de ganado, todo esto pues ya es específico del territorio, ¿no? Y de los actores que forman parte de ese territorio. Pero sí que hay estos principios como generales, ¿no? Que en el caso de la FA, pues, ¿no? Pues ellos plantean esto, el tema de la resiliencia, la diversidad, la eficiencia, el reciclado, la economía circular y la economía solidaria, el tema de la gobernanza, ¿no? De democratizar los sistemas alimentarios. Aquí hay herramientas como pueden ser los consejos alimentarios en el ámbito, digamos, de una ciudad o en el ámbito regional. O sea que realmente hay como múltiples estrategias para poder abordar esta transición agroecológica, ¿no? Y estos son, como os decía, por ejemplo, este de aquí, es que no sé si lo veis,
son los 13 los que son los circulitos, son los 13 principios que plantea el alto nivel el panel de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria, ¿no? Que tiene que ver, pues eso, ¿no? Con la salud de los suelos, ¿no? El tema de la biodiversidad, la diversificación, que sean justos, ¿no? El tema de las variedades sociales. En todos ellos hay un elemento fundamental, ya lo he dicho, la agroecología se basa en el diálogo de saberes y en la co-creación de conocimiento, que está guay porque, no sé si ya me estoy enrollando y pasándome de tiempo, pero ya estoy terminando en cualquier caso, pero por ejemplo podéis observar cómo, y esto me parece un avance, yo veo que hay avance en la comunidad científica, ¿no? En abordar ¿no? Los retos a los que nos enfrentamos desde una perspectiva de sistema complejo, y vemos, por ejemplo, como ahora a nivel de la Unión Europea hay bastantes calls, ¿no? ¿Cómo se llama? Calls, llamadas a propuestas, ¿no? De investigación que tienen que ver con la agroecología o que tienen que ver con la necesidad de introducir a los actores, a los stakeholders dentro del proceso de investigación, o sea, de la transdisciplinariedad, o sea, que realmente a nivel científico yo creo que hay un avance importante, pero no lo veo a nivel político, ¿no? A nivel político seguimos trabajando en cajitas, ¿no? En lo que se llaman los silos, en la cajita de la consellería de no sé qué, tal, sin diálogo entre consejerías o entre cabildos o entre ministerios, ¿no? Que supongo que tendrá que ver también con el propio proceso político y de qué partidos están en un sitio o en otro, no lo sé, pero que es un problema realmente para abordar y avanzar en lo que es la transición ecosocial y en este caso concreto en la transición agroecológica, ¿no? Porque la transición agroecológica no se puede abordar, como os he dicho, solamente desde agricultura. Hay que abordarlo desde una variedad de cabildos, ¿no? Y ahora, de hecho, estoy implicada en un informe del panel de biodiversidad, el IPBES, que es el nexo alimentación, biodiversidad, salud, ecosistemas, energía, ¿no? Es decir, alimentación lo aborda todo, ¿no? Ya os lo he dicho con los límites planetarios y realmente no se puede abordar solamente desde una consellería, ¿no? O desde un cabildo. Y aquí un poco los 5 niveles de transformación de la agroecología, ¿no? Que es lo que tenéis a la izquierda, que es lo que os comentaba de los niveles en diferentes escalas, ¿no? Primero es incremental, luego ya a nivel que vas subiendo de escala, que no solamente la finca, sino que estás yendo a paisaje y que estás yendo a la comunidad o a los actores del territorio, a la sociedad en general, con lo que implica también a nivel de cambios en el ámbito de consumo, los circuitos cortos de comercialización y demás, y el nivel político, que él no lo tiene ahí puesto, pero que es fundamental, en el que realmente los actores que forman parte del sistema político pues, tienen que facilitar estos procesos de transición, pues llegamos hasta que realmente somos capaces de construir un sistema alimentario pues, basado pues, en la participación, en la equidad, la justicia, etcétera, ¿no? O sea que realmente hay como, eso está como bastante establecido, ¿no? Esos niveles de transformación en lo que es una transición agroecológica desde la finca hasta el sistema alimentario con los diferentes actores que forman parte de esta transición, ¿no? Bueno, esto lo había puesto para que vierais cómo esto lo voy a dejar ya de aquí. Y, y quería comentaros ya muy brevemente, para cerrar, pues un trabajo en el que habíamos participado con un compañero de la Complutense de Madrid. Nos habían hecho un encargo desde Amigos de la Tierra para ver si era posible la transición agroecológica. Esto solamente a nivel biofísico, con 7 indicadores, 6 indicadores a nivel ambiental, el impacto en el nitrógeno, en las emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del aire, o sea, amoníaco, nitrato, emisiones, carbono orgánico del suelo, me estoy dejando el uso del territorio, ¿vale? Aquí he importado, es decir, nosotros para suplir a la población española los alimentos que se consumen en la actualidad, estamos ahora mismo importando casi 10 millones de hectáreas de otros territorios, ¿no? Estamos externalizando nuestra huella ecológica a otros territorios, fundamentalmente para alimentar una cabaña ganadera de producción intensiva, ¿no? O sea, la cantidad de territorio, pues y eso tiene que ver con el límite que os decía, deforestación, cambios de uso del suelo, que se está tomando prestado, que además no entra en nuestra contabilidad, por ejemplo, de emisiones, ¿no? que es muy fácil externalizar y luego nosotros hacemos nuestro balance contable de emisiones y salimos muy bien, pero realmente lo que estamos es haciendo que nuestras emisiones están externalizadas a otros territorios, ¿no? Y entonces hemos hecho este trabajo en el que mostramos que la única forma de garantizar
en todos estos 6 indicadores que os he dicho, ¿no? De reducir el nitrato en el agua de una forma considerable para, de hecho, dejar de pagar las multas que estamos pagando la Comisión Europea, porque nosotros estamos en España sobrepasando los límites de 50 miligramos de nitrato que derivan fundamentalmente de la actividad agraria, ¿no? Pues lo mismo con el amoníaco, que también estamos pagando, el tema, como os decía, ¿no? de las emisiones y demás. La única forma de cumplir con todos los indicadores y además de tener un balance neto negativo en lo que se refiere a las emisiones, es decir, acabar secuestrando carbono, estábamos hablando de 24 millones de toneladas, megatons, ¿vale? De CO2 equivalente al año, es con una transición agroecológica que implique cambios en el manejo hacia el policultivo, como os decía, basado en las energías renovables. Por ejemplo, en el modelo nosotros planteábamos que se dedicaba parte del territorio para producir biodiesel para el consumo local, ¿vale? Dentro de lo que es en finca, transición a, por ejemplo, los irrigadíos en energía solar, porque los irrigadíos, sobre todo, fundamentalmente tienen un coste eléctrico que es brutal, de emisiones de uso de energía no renovable. La energía no renovable era otro de los indicadores que hemos trabajado, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado, como os decía, de un cambio en el consumo. Nosotros lo que hemos analizado es que efectivamente la producción agroecológica en el territorio español es posible y puede alimentar a la población. Lo que hemos analizado, cuánta carne en el territorio se puede producir, implica una reducción en el consumo de carne de 1/3. A nivel de salud humana, los expertos plantean la reducción en un 50% del consumo de carne de la población española, es decir, que realmente existe bastante margen, ¿vale?, productivo. Y nada, o sea, simplemente comentaros que puedo luego, si queréis, alguien esté interesado, pasaros el informe que hemos publicado, ¿no?, con más datos y demás, pero la transición agroecológica en España no solamente es que sea necesaria, sino que es que además es posible, pero implica cambios en el manejo, implica cambios en el consumo. Si no hay cambios en el consumo, seguiremos necesitando la externalización de tierras de otros países, o sea, la importación de tierras de otros países, y por tanto externalizando nuestros impactos. Y lo que hace falta es una apuesta política para poder realmente abordar esta transición, ¿no? Sin una apuesta política no será posible. Y ya está. Con esto termino la intervención lo que quería compartir con vosotras hoy. Y de nuevo disculparme porque no estoy allí y yo no oigo nada, ¿eh? Veo que estáis aplaudiendo, pero yo no oigo nada. No oigo nada, Juan, ¿eh? No te oigo hablar ni nada. No sé si estáis enmuteados o algo. Hola Marta, no sé si puedes verlo, pero Ahora te estaba aplaudiendo todo el mundo aquí, ovación cerrada. Yo creo que ahora vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna en concreto ya. Por aquí tenemos una mano levantada. Yo si nadie más se apunta también me lanzaré con una. Te pregunta Ferran. Hola Marta. Hola qué pena Ferran. no tenerte por aquí. Bueno, gracias por citarme, por citar esa conversación de la que te debo un texto. Que todavía, ya lo sé, ya. Me abriste un campo. No tengas prisa, que voy muy liada. O sea, que me lo vas a enviar y no me voy a poder leer, lo tendré que poner en la cola. Bueno, me quedo aquí una semana para intentar acabarlo, porque me abriste un campo tan enorme que llevo 3 meses con el tema. Y además era uno de mis puntos ciegos, o sea, partía de muy abajo, de forma que... Bueno, yo tenía básicamente 2 preguntas. Una es más a medio plazo y otra a corto plazo. A medio plazo es saber en qué medida estos estudios tienen en cuenta los efectos del cambio climático. Porque me he dado cuenta que los modelos, bueno, son muy continuos, ¿no? En cambio, ayer en mi charla yo empecé contando que el problema del cambio climático básicamente era la alimentación, porque la civilización empezó cuando el clima fue estable y los meteoros eran razonablemente previsibles, ¿no? Entonces esto lo hemos vivido, lo estamos viviendo. En Cataluña hemos tenido una ola de frío, al mes siguiente una ola de calor y ahora tenemos otra ola de calor. Bueno, esto digamos que es independiente del tipo de la agricultura que se tenga. ¿De qué forma se puede abordar o en qué medida eso está contemplado en estos estudios que haces? Y más a corto plazo,
es la cuestión de que uno creo que es lo único que cité ayer, un paper donde dice que en el sistema de agricultura actual, bueno, si falla más de un granero del mundo, ya hay problemas de hambre, ¿no? Bueno, claro, este año ha fallado India, ha fallado Estados Unidos, Indonesia, está fallando ahora Argentina porque les están diciendo que no cultiven ya, porque los precios de los fertilizantes ya no les salen a cuenta. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir a corto plazo, no? Y esto lo digo con una reflexión que me hiciste así a tiro pasado, pero que después he recordado mucho. Me dices, no, este sistema está llegando a su fin, ¿no? ¿Hasta qué punto está llegando a su fin? ¿Está llegando a su fin por colapso? ¿Está llegando a su fin porque las propias empresas, esto digamos que yo tendría dudas, están asumiendo la necesidad y entonces se dedican a cooptar las nuevas técnicas, que es lo que has montado? ¿Hasta qué punto, digamos, este sistema está llegando a su fin? Eso es. Gracias, Marta, por tu charla. Vale, a ver, el sistema está llegando a su fin por múltiples sitios, ¿vale? Y también, esto ya es mi opinión personal, todo lo que os he dicho antes hay datos científicos detrás, ¿no? Y ahora voy a deciros mi opinión personal. Está dando los típicos coletazos de un sistema que no quiere morir, ¿no? Y hay resistencias a esto, ¿no? Y esto pues también lo hemos visto, ¿no? Muchas de las cosas que plantea Antonio cuando habla del pico y demás, pues vemos, ¿no? Estos últimos coletazos y lo que implica, ¿no? Y yo creo que estamos en este punto, ¿no? Estamos en este punto. Es un sistema que es, como os he dicho, primero muy dependiente del petróleo, de la energía fósil. La energía fósil se está acabando, se va a acabar y el modelo no se sostiene a día de hoy sin energía fósil. Es energéticamente hiper mega deficiente, o sea, necesita muchísimos más kilojulios, ¿no? O megajulios que entren al sistema de lo que es capaz de producir en forma de alimento, ¿no? O sea, las calorías que produce en relación a todo lo que entra, ¿no? De energía que entra. Es un sistema en el que la pérdida, o sea, nosotros para garantizar la producción de alimentos en el contexto que tenemos ahora y en un contexto de cambio climático, ligándolo con lo que me preguntabas en la primera pregunta, es fundamental la biodiversidad, ¿no? Estrategias que desarrollan los agricultores basadas en el conocimiento tradicional es tener una variedad, ¿no? de cultivos de una misma especie, ¿no? Pues diferentes variedades de tomates que tienen diferentes momentos de floración, que diferentes características de adaptación según si hay o tipo de suelo o más o menos temperatura o a contextos de sequía, ¿no? También hay variedades locales que están adaptadas a contextos de sequía y los agricultores y las agricultoras, pues como el tema de la sequía es redundante igualmente, haya o no cambio climático, es decir, siempre hay y ha habido, ¿no? Y según en unos territorios más que en otros, contextos de sequía importante, pues ellos desarrollan variedades que están adaptadas a estos contextos. Y lo que hacen es no jugárselo todo a una variedad, ¿no? Como pasa con la agricultura industrial, en la que me la juego a la variedad híbrida que le he comprado a la empresa Bayer, sino que primero, obviamente, garantizo la resiliencia mía, ¿no? A partir de la autosuficiencia de poder tener yo y reproducir mi propia semilla, ¿no? Lo cual también es fundamental, pero tienen una diversidad, ¿no? Y esto, de hecho, está en riesgo y en peligro por el avance de la agricultura industrial, ¿no? Muchísimas de las semillas locales se han perdido y muchísimas razas ganaderas autóctonas han desaparecido ya. Ya no existen, se han perdido, ¿no? Y son aquellas que están adaptadas a estos contextos, digamos, de más adversos, ¿no? Podemos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que son a los que nos tenemos que acostumbrar con el cambio climático. Esto no quiere decir que obviamente haya pérdida de cosechas. Siempre las ha habido, siempre las habrá. Y de hecho, aquí es donde, desde un enfoque de solidaridad, entre otras cosas, juega un papel importante el comercio internacional. El comercio internacional no para proveernos de alimentos de forma rutinaria, sino para realmente poder garantizar la seguridad alimentaria en contextos de crisis según qué territorios, ¿no? Porque siempre en todos lados va a haber problemas, digamos, sobre todo en el caso en el contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, estrategias de policultivo también, lo que decía de las asociaciones, las rotaciones,
todas las estrategias que os decía, ¿no? Que están encaminadas a incrementar la materia orgánica. Es que el problema de la degradación, nosotros tenemos cada año, estamos perdiendo, o sea, desde el año 60 hemos perdido un 24% de los suelos fértiles, ¿no? Que están altamente degradados. Es una barbaridad. La agricultura tiene la capacidad de regenerar esos suelos. Es la única actividad que realmente tiene capacidad de regenerar los suelos, con un buen manejo, ¿no? Basada pues, en la agricultura regenerativa, como queramos llamarlo, ¿no? Pero que fundamentalmente se produce una combinación de la agricultura y la ganadería. Es que la ganadería juega un papel fundamental, es que la ganadería es esencial, la ganadería extensiva, por supuesto, ¿no? Entonces, todo lo que son suelos que tienen capacidad, ¿no? Tienen una componente de materia orgánica suficiente, tienen la capacidad, por tanto, de reducir la dependencia del agua porque tienen una menor evapotranspiración y tienen una capacidad de hacer lo que se llama el efecto esponja, ¿no? Mantienen el agua cuando no hay, ¿no? Y la van utilizando realmente cuando no. O sea, mantienen el agua cuando cae y luego la van utilizando conforme la van necesitando, ¿no? Y este efecto esponja es muy característico de los suelos que tienen un índice de materia orgánica elevado. Y luego, además, en caso de escorrentía, ¿no? Por inundaciones y demás, que también son frecuentes en un contexto de cambio climático, ya lo sabemos, ¿no? Suelos con una cantidad importante de materia orgánica pues son más resilientes. Un suelo muy degradado es más susceptible a procesos de erosión que un suelo con un contenido de materia orgánica importante, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es lo que os decía, es el conocimiento de la gente que está en el territorio, que ha desarrollado estrategias en el territorio para hacer frente a estos problemas, ¿no? Y que pasan, pues eso, pues desde la diversificación de policultivo, diversificación de variedades y razas, ¿no? Dentro de lo que es una misma especie, ¿no? No solamente un tipo de tomate y tal, y luego las las rotaciones y demás, ¿no? Eso te garantizan el poder tener cosecha y el poder al final alimentar a la gente, que es para lo que se cultivan los alimentos, ¿no? El tema de los modelos que me preguntabas, bueno, ¿y qué hace? Entonces, hace aguas por el tema del petróleo, hace aguas porque los agricultores no pueden vivir de la agricultura. O sea, el tema de los precios es fundamental y encima unos agricultores que son altamente dependientes. De hecho, aquí sí que y esto creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, no sé si lo dije también el otro día, porque es uno de los temas que ahora mismo me preocupa bastante. Y es que los agricultores y las agricultoras son altamente dependientes a día de hoy del sistema industrializado. Ellos mismos dependen de los fertilizantes nitrogenados y son incapaces de ver en la agroecología una alternativa, ¿no? Es como existe la percepción en base a todos estos mitos que se han ido construyendo y de los que ni siquiera ya, o sea, los datos científicos nos muestran que no son reales, es una percepción de que es ir hacia atrás, ¿no? De que todo lo que es en la agricultura tiene que ser todo más tecnología, más, ¿no? El avance es otro modelo, ¿no? Más industrialización. Y si quisiéramos hacer una transición agroecológica, creo que una parte importante, de hecho lo estamos viendo en Holanda, ¿no? Cuando se desarrollan medidas, ¿no? Lo vimos ahora que con el tema de los nitratos y de restricciones en los combustibles fósiles en Holanda, tenemos a todos los agricultores en la calle diciendo que ellos no van a cambiar de modelo y que les están fastidiando, ¿no? Y para mí, igual que pienso que la Asamblea Climática, o sea, la Asamblea Ciudadana por el Clima es una herramienta importantísima de reflexión con un potencial transformador brutal, yo creo que hace falta una asamblea agrícola, ¿no? Una asamblea sectorial con el sector para realmente tener un proceso de reflexión y debate con el sector y que ellos mismos ¿no? Vean un poco cómo realmente la transición pasa por la agroecología o una de las acciones de transición pasa por la agroecología, ¿no? Porque creo que, no se puede hacer una transición agroecológica sin los agricultores ni las agricultoras. Es verdad que ellos al final han sido víctimas del modelo, o sea, el modelo ha sido impuesto, pero la agroecología pasa por procesos de participación. O sea, la agroecología no se puede imponer, ¿no? El modelo industrial se ha impuesto, y además de una forma violenta, es decir, violenta en muchos territorios con expulsión de la gente del campo y acaparamiento de tierras, y aquí de una forma no con una violencia de ese tipo, pero sí que la expulsión de los agricultores y las agricultoras es una forma de violencia del sistema. O sea, esto es así. Entonces,
Este tema sí que me preocupa. Este tema me preocupa bastante. Y luego, por tanto, hace aguas en la parte también, digamos, social, o sea, no es viable. Y va a haber, ¿no? Y ya hay, de hecho, no hacia la agroecología, pero hay manifestaciones de agricultores y agricultoras, ¿no? Cerrando, bloqueando carreteras y demás en Alemania, en Holanda, y las habrá aquí y va a verlas. Es que el sistema hace aguas por todos lados, ¿no? Y cuando un granero, como tú comentabas, hace aguas, ¿no? Que ya ha ocurrido, por ejemplo, una de las cosas que se ha mostrado es como la crisis de precios del año 2008-2009, ¿no? Fue en este caso una sequía en Rusia importante, Rusia que ya sabemos, yo creo que si la gente en 2008 no lo sabía, ahora con la guerra de Ucrania ya lo sabe, ¿no? Rusia y Ucrania son 2 graneros del mundo a nivel de trigo y otros cereales. Está detrás de los precios, del incremento de precios del año 2008. Y ya ha habido investigaciones que muestran cómo realmente el incremento de precios en el año 2008 está íntimamente relacionada con la primavera árabe y con las revueltas que hubo en algunos países árabes, está íntimamente relacionada con las revueltas que hubo en Haití, que supusieron el derrocamiento del entonces presidente de Haití. Es decir, que realmente todo esto tiene unos impactos brutales. Estamos en un contexto ahora de subida de precios de los alimentos por múltiples causas, que va a tener impactos a nivel global, ¿no? Y luego de los modelos que me comentabas, también por cerrar, normalmente no tienen tener este tema de esto en cuenta, ¿vale? Sí que hay modelos que a nivel de adaptación sí que modelizan opciones de adaptación, ¿no? Y modelizan fundamentalmente rendimientos, si se adoptan medidas de adaptación o no se adoptan medidas de adaptación. Esto sí que hay bastante. Lo que pasa que para mí faltan, y esto, por ejemplo, sí que Eduardo, que es con el que he hecho este trabajo que os comentaba antes, modelizadores que sean capaces de modelizar la agroecología, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Eduardo es muy bueno. Él hizo su trabajo su tesis doctoral en este tema y tiene una base de datos que es brutal y es muy bueno haciendo esto. Y esto hará falta más trabajos en el futuro. Pero claro, una de las cosas que se plantea en el sexto informe, ¿no?, del IPCC, el que se publicó este año, es que en lo que se refiere al desarrollo climáticamente resiliente, ¿no?, el Climate Resilient Development Pathways, implica desarrollar medidas de adaptación, pero reducir de forma drástica ya, hoy, ahora, las emisiones, porque las estrategias de adaptación están y se han desarrollado y se han testado como útiles para los impactos de las emisiones de hoy. Pero si nosotros seguimos emitiendo, los impactos que se derivan de esas emisiones no lo sabemos, ¿no? Se incrementa la incertidumbre en torno a esos impactos y no tenemos capacidad, no sabemos cuáles son las herramientas que necesitaremos para adaptarnos en un contexto de emisiones creciente. Aparte de que también el informe nos señala, y esto también está vinculado con la agroecología, que es necesario reducir la desigualdad. Nosotros no podemos desarrollar estrategias de adaptación, ¿no?, para nosotros desarrollar un desarrollo climáticamente resiliente, adaptación, mitigación y reducción de la desigualdad, porque no todo el mundo se ve impactado de la misma manera y las estrategias de adaptación no están disponibles para todos y hace falta tener, digamos, estrategias que permitan reducir la pobreza y la desigualdad para que realmente la adaptación sea eficiente, ¿no?, tenga realmente sea efectiva. Si no, como la vulnerabilidad es contextual, que es como se llama a nivel científico, pues no mueren las mismas personas en un terremoto, ¿no?, por decir el caso de Japón, que las que mueren en Haití, porque el punto de partida de Japón y de Haití es diferente. Hay 15 veces más posibilidades de morir por inundaciones o por sequías en Somalia, en Nigeria y en Siria, que las hay de morir en Suecia, ¿no? La vulnerabilidad es contextual y hace falta reducir las desigualdades para que la adaptación sea efectiva. Vale, tenemos 2 preguntas más. Empiezo a no enrollarme tanto, que me están esperando aquí también. Nada, tranquila, todo bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Marta, por tu exposición tan clara y tan definitiva. También creo que es muy importante dentro de todo lo que nos está pasando y lo que estos días estamos escuchando, dado que es mala cosa que perdamos las playas,
pero peor es que no podamos dar de comer a nuestros hijos. Entonces, tengo dos preguntas. La primera es cómo cambiar efectivamente las leyes o cómo, si es que ya están cambiadas, hacerlas efectivas realmente, que funcionen. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo una finca, una especie de bosque comestible, abundando en el plátano como anfitrión, y llevo años penado por tener biodiversidad en la finca, porque no es monocultivo. Entonces, si estamos pretendiendo ir hacia estos sistemas, a mí me quitan ayudas, etcétera, porque no solo tengo plátanos. Y la segunda pregunta, con dos partes, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo se puede, ya que tú estás en estos foros y a estos niveles y lo llevas pensando y hablas con gente con cabezas grandes, cómo podemos convencer a los consumidores, transformar el carro de la compra en un carro de combate, que es una forma de modificar, ¿no? No solo esto, también a los agricultores que por miedos, por soberbias o por inercias siguen emperrados en esta forma de cultivar. Que tenemos enfrente las propias cooperativas, etcétera, que tienen ganancia con esto, el sistema, ¿no? Y la manipulación publicitaria. Y también dentro de este convencimiento, ¿cómo podemos convencer a las autoridades locales, aquí ya que estamos en La Palma y os hemos traído a La Palma para ayudarnos después de esto, del volcán, cómo convencer de la importancia de abundar en estos temas, de poder exponer, de hablar de estos temas, de divulgar para estas formas de generar asambleas, de ir cambiando, cómo hacer surgir la necesidad real para que esto al final sea efectivo? Gracias, Marta. Sí, bueno, yo creo que has puesto un ejemplo claro de lo que yo estaba diciendo, ¿no? La política pública ha sido la principal digamos, estrategia que ha llevado a la industrialización de los sistemas agroalimentarios, en este caso la PAC, y que leía un artículo hace un par de años que habían hecho unos italianos que mostraban que la principal política de despoblación del medio rural en Europa es la PAC. Es decir, porque al final acabas haciendo que los pequeños productores no sean viables y tengan que abandonar la actividad agraria, ¿no? Y encima la gente que lo hace bien, como tú estás planteando, ¿no? Que es el cultivo del plátano en un marco de estrategia de diversidad, de diversificación de cultivos, igual que, por ejemplo, el café en sombra, ¿no? Es un sistema en el que realmente existe mucha opción de sistema agrosilopastoral, de hecho, ¿no? Es un sistema agroforestal en el que realmente se puede combinar la producción frutícola de árbol y demás con otras actividades también en el ámbito agrario, ¿no? Que específicamente en el caso de La Palma no sé cuál sería, ¿no? La mejor combinación, por eso os decía que luego está el caso contextual territorial de hay que hacer el trabajo de campo en los territorios, saber cuáles son las mejores combinaciones, y además que puede ser que incluso en el norte de La Palma sea diferente al sur de La Palma, es decir, es que es tan específico como esto, ¿no? Pero es, bueno, es que quiero decirte que tú lo has vivido, es que lo haces las cosas bien y te penalizan, y haces las cosas mal y te ayudan. Pues eso es lo que hay que cambiar. O sea, no puede ser que la política pública y la política agrícola comunitaria, ¿no? Que es, ahora mismo está en 1/3 del presupuesto, pero que supuso en su momento el 50% del presupuesto de toda la Comisión Europea, ¿no? Que nunca hablamos de agricultura, y en el fondo la mayor parte del presupuesto de la Comisión Europea va a la agricultura, y me parece fenomenal porque la agricultura lo necesita, es un sector fundamental, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Ahora estamos en 1/3 de las ayudas, ¿no? O sea, 1/3 del presupuesto, y ahí se van a introducir los ecoesquemas y demás, pero no está en este punto. Y de hecho nosotros en este informe que os digo, lo que mostramos es que la estrategia de la granja a la mesa, que lo que hace es potenciar un 25% de la superficie agrícola útil de la Unión Europea para el año 2030 sea en ecológico, es absolutamente insuficiente para abordar los retos ambientales a los que se enfrenta la agricultura, o sea, el contexto, la sociedad europea, ¿no? Es que esa era no sé si te he respondido porque... y los consumidores. A ver, los consumidores al final, a mí también este es un tema que me motiva bastante, ¿no? Porque no podemos esperar que sean los consumidores los que vayan a hacer el cambio. Obviamente, el consumo es importantísimo, es algo que hacemos cada día, y si las personas consumidoras hicieran este cambio, sería brutal y estaría medio camino hecho, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de la sociedad en la que vivimos, y lo que nos muestran los datos de economía del comportamiento es que la gente, aunque tenga información,
¿no? Y la información es muy importante y por eso estamos en estas jornadas y por eso muchas de las investigadoras que estamos aquí trabajamos y participamos en divulgación científica, etcétera, etcétera, ¿no? Y la información es súper importante, pero no es suficiente para cambiar los hábitos y los comportamientos de las personas, ¿vale? Sí que ayuda, por ejemplo, a que si hay imagínate una política pública, ¿no?, que grave el consumo de carne industrial, pues podamos entender qué impactos tiene esto y por qué es importante una política pública en ese sentido, ¿no? Y en el ámbito del consumo de alimentos, la gente, el consumidor, las personas consumidoras se mueven por el precio de los alimentos. Mientras el precio de los alimentos de la agricultura industrial sea más bajo que el de la agricultura bien hecha, la agricultura basada en la agroecología, en un enfoque, ¿no?, de sostenible y demás, no hay nada que hacer. Pero para transformar ese sistema de precios hace falta política pública, donde están las subvenciones. No tiene sentido. Si nosotros somos capaces de implementar en el ámbito de la agricultura el criterio, la máxima básica de la economía ambiental, yo no hablo de la economía ecológica, sino de la economía ambiental, que es quien contamina paga, pues a lo mejor podríamos hacer alguna cosa, ¿no? Pero no, en la agricultura ecológica quien no contamina y quien lo hace bien es el que tiene que pagar por sus certificados y tal. O sea, nosotros hemos normalizado que hacer las cosas mal en el ámbito de la agricultura y alimentarnos mal es lo normal. Y es que no tiene ningún sentido, ¿no? Los impactos que tiene la salud planetaria, los impactos que tiene la salud de las personas, ¿no?, con los índices de obesidad y todos los problemas de malnutrición que hay vinculados con la mala alimentación y demás, y seguimos subvencionando un modelo y normalizando que el que lo hace mal es, ¿no?, y que quien lo hace bien tiene que pagar, y además quien quiera acceder a eso tiene que pagar más. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí es donde hablamos, hay que cambiar, es que es un tema de política pública. Perfecto, Marta. La última pregunta. Sí, no, pero hay mucho tema de marco mental, es lo que decía, ¿no? Es otro tema que yo he trabajado, sobre todo lo hice en mi tesis en sociología, el tema de los marcos mentales que hay detrás de la agricultura, ¿no? Es que mientras la agricultura sea considerada una mercancía, todo lo que se va a ir desarrollando a nivel de política pública estará encaminado a hacer la agricultura una mercancía. Y la agricultura tiene como enfoque fundamental, como función fundamental, garantizar el derecho humano a la alimentación. Y cuando tú introduces un marco de derecho humano a la alimentación, estás hablando en el ámbito productivo, acceso a recursos, por tanto, un elemento fundamental, el acceso a la tierra. ¿Quién tiene la tierra y quién puede cultivar alimentos? ¿No? Claro, es que mientras haya gente que quiera cultivar alimentos y no puede acceder a la tierra, ¿qué hacemos? Son cosas básicas. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta te la va a hacer Alicia Valero. Bueno, muchísimas... ¿Me oyes, Marta? Hola. Sí, no te veo, pero te oigo. Ah, vale. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado tu exposición, muy reveladora. Y yo quería preguntarte muy brevemente, y si respondes brevemente, pues también yo creo que Fernando nos lo agradecerá. Y es, ¿cómo ves tú la biotecnología para la regeneración de suelos y el encaje que este tiene con la agricultura ecológica? Es decir, entender la microbiota del suelo, alimentar a esa microbiota del suelo para que sea capaz de solubilizar el fósforo que hay en los suelos. Obviamente esto implica el uso de inductores que hay que generarlos, pero que se pueden generar de forma pues a través de residuos, por ejemplo. Pero ¿cómo lo ves tú en esas tres, creo que has dicho, soluciones que hay, las más tecnológicas, las más como lo has dicho, bio-based solutions no me acuerdo cómo lo has dicho, pero ¿cómo lo ves? ¿Encaja o lo ves como que esto no tiene ninguna progresión? En fin. A ver, una de las premisas básicas en agroecología es reducir la dependencia de los agricultores de insumos externos y aquello que no pueden controlar. Eso no quiere decir que la biotecnología no tenga ningún papel, ¿vale? Pero eso es una cosa básica de lo que se conoce como las tecnologías apropiadas. Si nosotros incrementamos la dependencia de los agricultores de tecnologías que ellos no pueden controlar, estamos incrementando la vulnerabilidad del sistema. Eso no quiere decir que no se haga ni no se puede hacer. Lo que tenemos que ser conscientes es que incrementamos la vulnerabilidad del sistema, ¿no? O sea, es menos resiliente, porque ya hay un elemento que nosotros no controlamos que depende de que estamos externalizando. En este caso, yo no desconozco esta tecnología que estás planteando, pero es, digamos, la gran problemática que tiene el desarrollo de algunas biotecnologías, ¿no? Que son necesarias, existen, o sea, yo cuando planteo estos temas es, primero, ¿existen alternativas a esto que son menos costosas? ¿Qué impacto tiene en los agricultores y las agricultoras que van a implementar esta tecnología? ¿No?
este tipo de cosas, ¿no? Incluso impactos llegando a impactos de género, ¿no? O sea, hay elementos que son básicos, que son más desde el ámbito de la perspectiva social, o sea, pues, a lo mejor en el ámbito de la producción funciona de coña, funciona muy bien, pero es en la parte social donde hay que empezar a hacerse otras preguntas, ¿no? Y luego la Mary, ¿no? Esta chica que os decía, esta investigadora que es de allí, ¿no? Y que os digo que, bueno, yo creo que tendréis que contactar con ella porque ella es muy buena. Ella dice que no sabemos nada del suelo. O sea, lleva toda su vida trabajando y ella hizo la tesis, de hecho, donde hice yo la tesis de nutrición animal, ella la hizo en el CSIC, en el CSIC, en la Estación Experimental del CSIC, trabajando con ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, estos hongos que hay en el suelo y estas cosas que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, ¿no? Y ella dice, es que es como el gran desconocido de la agricultura es el suelo, ¿no? Y entender las interacciones de los microorganismos del suelo es para ella, obviamente, un campo de investigación maravilloso, pero súper mega desconocido, ¿no? Entonces, también mucho cuidado, ¿no? Con introducir elementos que alteren el suelo, ¿no? Que alteren la propia dinámica ecológica del suelo ante un contexto de tanto desconocimiento como es, ¿no? Es este ámbito de investigación, ¿no? Donde no hay tanto... O sea, hay mucho conocimiento, pero mucho desconocimiento también, todavía, ¿no? Mucho por hacer. Entonces yo con estas cosas siempre precaución, es decir, yo no voy a decir que no se haga, ¿no? Y se puede hacer simplemente precaución y entender bien, hacer bien los diseños experimentales, bueno, y luego sobre todo la parte social, ¿qué impactos tiene, ¿no? Estamos incrementando la dependencia de los agricultores de unas tecnologías que no controlan y hay alternativas a esto que sí pueden controlar ellos, pues entonces me lo pensaría, ¿no? O sea, que decirte que creo que hay que desarrollar investigación en los dos sentidos, ¿no? Para al final acabar eligiendo las estrategias más acordes al contexto. Una de las cosas básicas en agroecología, yo diría que en cualquier elemento de la ciencia de la sostenibilidad, es que no hay silver bullets, ¿no? Es una de las cosas que decía Elinor Ostrom. No existe one size fits all, ¿no? Una solución universal, ¿no? Para los problemas, ¿no? Entonces, si hay una tanta biodiversidad, ¿no? En el ecosistema del suelo, claro, aparte del desconocimiento de lo que tú me estás planteando, ¿no? De esa tecnología, pero ¿existe una tecnología que me valga para todo? O teniendo en cuenta que existe tanta diversidad de microorganismos en cada suelo, ¿no? Y además cuando cada vez más estamos viendo la relación que hay entre los microorganismos del suelo, la microbiota intestinal, ¿no? La relación con las enfermedades, ¿no? O sea, para mí el One Health Approach, ¿no? De la salud del suelo, de los ecosistemas, de la humana y de los animales, o sea, para mí se abren más interrogantes, o sea, no te puedo dar una respuesta porque para mí esto abre más interrogantes que son súper emocionantes de investigar que poderte decir sí o no. Para mí abre nuevas preguntas. Vale, muchas gracias, Marta. Pues hasta aquí. Gracias a vosotras y disculpad de nuevo que no puedo estar, pero bueno, es así. Y nada, Fernando, hasta otra. Que vaya muy bien ahora. No te hemos escuchado, al menos lo último que has dicho, porque estaban aquí los aplausos silenciosos. Nada, le daba suerte a Fernando que le toca ahora y que ya nos vemos en otra. Venga, un abrazo grande. Adeu.